Alfonso de Zamora, como ven ustedes, con las marcas de propiedad de este coleccionista del siglo XVIII y con una preciosa nota manuscrita en que habla de la importancia de los fondos. Pero aquí me centro en lo que ha sido, y yo debo dar las gracias a la invitación que me hizo el profesor Andrea de Pasquale y la invitación que se me hizo, porque me ha permitido reconstruir toda la historia del coleccionismo de esta Biblia importantísima, de esta Biblia sefardita, que es sobre la que Giovanni Bernardo de Rossi trata en sus varias lecciones. Esta Biblia sefardita del siglo XV está datada en 1487, en el mes de Adar, en Toledo. Tiene 2 colofones y nos sirve un solo colofón, que es el auténtico, el otro es añadido. Está hecha en pergamino, ven ustedes, no les comento porque es perder el tiempo, ustedes lo entienden igual que yo, y está muy ligada a la Biblia de Kennicott, la de la Bodleian Library, pero tiene unas iluminaciones mucho más sencillas. Lo que es importante es que en el colofón de esta Biblia se nos dan datos. Uno, que está copiada para Salomón ben Jacob im Gata por Abraham ben Moisés im Calif, que es el hijo de un copista con el mismo nombre que vive en Sevilla y que allí había sido ya responsable de 3 Biblias. Abraham llega a Toledo tras la expulsión de Andalucía en 1483, o sea que... Y esta Biblia hecha, según dice el propio texto para Gata, nosotros, y gracias a esto, he podido reconstruir quién era esta. Y esta es todo el recorrido que hace esta Biblia hasta que vuelve a Madrid y vuelve a la colección de la privada de Isabel II. Y voy a ir rapidísimo. He podido localizar quién era este misterioso Ingata, y es una familia sefardita importantísima en Toledo, que he podido hasta documentar dónde vivían los Abengato. Hay un momento en que esta Biblia pasa a los Ergas, que es una familia conocidísima en Livorno, y además con 2 grandes rabinos, por un lado 2 grandes rabinos, por el otro lado los Ergas también con una gran tradición de coleccionismo. Es cuando la Biblia permanece en Livorno, y lo que me queda establecer es posiblemente Abraham ben Isaac Israel se asienta en Pisa, está asentado en Pisa. En 1594 está asentado en Pisa. Dice que viene de los Países Bajos. Ergas hay importantísimo destacamento en Ámsterdam. Pienso que la diáspora de los Ergas, una parte de la familia, haya sido allí, y que allí es donde se hayan podido hacer con la Biblia, si es que los Abengatos salieron, cosa que es lo que me falla a mí en toda esta reconstrucción. Pero de Rossi lo ve en los Ergas, y quizá con la ruina del puerto de Livorno, la ruina de esta grandísima actividad comercial, los Ergas se desprendiesen de parte de su biblioteca, y ahí fue el momento donde se cambia el sentido del coleccionismo. Pasa a manos de un cónsul, de José Martínez, un cónsul español que está en Livorno, que tendrá una vida azarosísima, que terminará en Niza, que es de donde viene esta Biblia, y una Biblia que ha estado desde el principio vinculada a la confesión, que ha formado parte de un texto sagrado hebreo, de repente cambia el sentido del coleccionismo para convertirse en un objeto preciadísimo, pero como rareza. Lo que decía el profesor de Pasquale ayer y recordaba hoy,
ese gusto por lo exótico y por la memorabilia. Vemos aquí este sentido de los ergas, qué es lo que pasa con las varielecciones, donde están las citas a los ergas de Livorno. Esta es la encuadernación actual de la Biblia que consulté con el profesor Macchi, y también él sugiere un encuadernador de Livorno de este periodo, Marenighi. Evidentemente no es una encuadernación española, evidentemente es una encuadernación de este periodo. La encuadernación original tal vez hubiera podido ser parecida a esta que tiene la Biblia de toledana que está en la biblioteca del Escorial. Tal vez está perdida y la actual es esa. Estas son parte de las notas y ya no comento nada porque el tiempo se me ha ido, pero son todas las notas que el embajador José Martínez manda al director de la Real Biblioteca Pública en el año 31, que es Juan Antonio González, que es un gran hebraísta, y es él el que dice: esta pieza es tan importantísima que es digna del rey. Pero entra dentro también, él lo sugiere como hebraísta, pero entra también dentro de ese gusto por un coleccionismo exótico de este final, de este principio del 18 español. Este coleccionista es también el que compra en Roma, bueno, en Livorno, pero porque ha salido de las colecciones vaticanas, una colección de cuadros tan importante, que entre ellos está este autorretrato de Velázquez, que ahora mismo está en casa de estos señores, en el Grand Palais, en la gran exposición Velázquez. Pero era este tipo de coleccionista que luego dona todo esto a la Academia de Bellas Artes en Valencia. Era este coleccionista el que compró la Biblia. Pero todo esto, que esta Biblia se había estudiado por estudiosos de hebreo del Consejo de Investigaciones Científicas de Madrid, habían pasado sobre todos estos nombres sin haber llegado a reconstruir quiénes eran ni qué sentido tenían. Esta es la entrada de la Biblia, la primera vez que se reseña en los catálogos de la biblioteca, que también ha sido, pues es una primicia que he podido traer. 1936, o sea que la Biblia se queda 4 años en Madrid flotando en la colección, pero oficialmente entra en 1936, como ven ustedes, en una anotación de mano diferente. Luego era el final del año 36 cuando esta Biblia se incorpora oficialmente a las colecciones del Rey de España. Para mí debo dar las gracias porque ha sido también, como decía antes el profesor Españoleto, y estoy totalmente de acuerdo. A mí lo primero que me ha suscitado todo este viaje de coleccionismo ha sido una reacción sentimental, y para mí ha sido volver a traer a casa, volver a comprender el sentido de un objeto que para mí hoy se ha convertido en algo reverencial, porque siempre me fascinó esta Biblia, pero hoy, el día que la vuelvo a tener en las manos, porque ese es el privilegio de los directores de las bibliotecas, que podemos hacer estas cosas, tengo en las manos la historia viva de un objeto que fue un objeto de culto y que terminó siendo un objeto de coleccionismo sofisticado. Gracias. Ringrazio ancora Maria Luisa Lopez Mitriero. Credo che potremmo concludere dicendo che questo convegno ha messo in evidenza innanzitutto la necessità di catalogare i fondi di libri a stampa, non solo italiani ma anche esteri, dando anche particolare riguardo verso le necessità di adattare i software esistenti al recepimento dei caratteri ebraici,
è uno dei nostri grandi problemi dell'Istituto Centrale del Catalogo Unico, sono tanti anni che se ne parla e fino ad oggi nulla è stato fatto di concreto. Necessità quindi anche di arricchire, come ci suggeriva il professor Barbieri, i cataloghi con i dati di esemplare, con le provenienze, da dove arrivavano questi libri, per ricostruire la geografia storica del libro in Italia e in Europa e ricostruirne quindi le fonti per capire i sistemi di circolazione di questi libri. Abbiamo anche visto diversi esemplari che necessitano di restauro. Altro auspicio che scaturisce da questo convegno è sicuramente una necessità di una campagna massiccia di restauro dei nostri patrimoni, con particolare riguardo alle edizioni ebraiche che ci è stato detto essere particolarmente utilizzate e quindi in precario stato conservativo. Posso aggiungere un auspicio? L'Italia è l'unico paese al mondo che con vergogna alla Palatina non c'è uno che sappia l'ebraico. Nelle biblioteche che hanno grosse collezioni ebraiche, come invece è normale in tutta Europa e nel mondo civile, c'è uno che conosce l'ebraico e che magari dà anche un codice a un israeliano o uno studioso che viene per il verso giusto. Ma io non so adesso se potessimo appunto questi nostri auspici unire le forze, non so, a tutti i livelli, ma è mai possibile con un sacco di ebraisti anche bravissimi, sfornati, non lo so, da Ca' Foscolo, cos'è, che vanno a Parigi, trovano tanto così, non si potrebbe provare a sentire, non lo so, ma che costo sarà mettere minimo, ridicolo rispetto così, ma vogliamo farci promotori del fatto che la Palatina possa avere un bibliotecario che conosce l'ebraico? Perché ci ridono dietro da tutto il mondo, ci ridono dietro da tutto il mondo. L'Italia è il solo paese al mondo che ha una vergogna così e non costa tanto. Con la corruzione che c'è in giro, cioè, vorremmo usare 3 soldi non corrotti per mettere dei bibliotecari, così è un auspicio. Bene. Vi ringrazio tutti per la presenza.